si otros pueden, ¿por qué yo no? Entonces me lancé en una primera ocasión, una historia por detrás y pues bueno, la vida me fue llevando hasta ahora Torneo Si Organization. uno ya entrena su inteligencia artificial en ChatGPT, por ejemplo, y habla como yo, entonces te saca el superpower. Se espantan con muchas empresas, con muchos founders como de, es que tengo datos, pero entonces, ¿qué hago con ellos? ¿En qué me metí? O sea, ¿en qué momento tomé esta decisión? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Data Talk. Yo soy Daniela Ortiz, CEO de Daki, y me encanta tenerlos por acá porque yo sé que si están acá es porque aman los datos, aman emprender y además están súper interesados en el tema de inteligencia artificial y bueno, y en todas las cositas que nos van pasando a los emprendedores. Como les habíamos dicho en los episodios anteriores, vamos a empezar a tener invitados y esta es la primera vez que tenemos a un invitado súper crack que yo con esta historia he pasado por varios momentos porque definitivamente él empezó en un sector en donde normalmente los emprendedores no empezamos, porque generalmente los emprendedores empezamos desde muy pequeños a hacerlo, pero él encontró en el camino ese gusto por emprender. Así que bueno, les voy a presentar a un super crack. Él es Alan Argüello, co-founder de Torre Negra. Alan, hola, ¿cómo estás? Dani, oye, pues gracias por la presentación, gracias por la invitación, por tenerme por acá. Más que nada porque a mí también me tiene muy feliz el que podamos tener esta conversación. Yo también poder aprender un poco más de ti, de lo que están haciendo en Daki. Pues brevemente, yo soy Alan, yo soy cofundador y COO en Torre Negra Organization, donde básicamente lo que hacemos es apoyamos emprendedores y emprendedoras a acelerar su crecimiento personal y también el de su empresa y que pues de ahí tuve el gusto de poder conocerte y pues hoy en día estar aquí sentado. Entonces, Dani, gracias también por la invitación. No, Alan, a ti por venir. Entonces, yo te quería preguntar, antes de que empecemos con las super preguntas elaboradas, ¿tú eres ese team que escucha música mientras trabaja o es súper silencioso para enfocar? No, fíjate que yo sí soy el que se la pasa escuchando música y lo peor es que tengo moods bien diferentes. O sea, a veces como que estoy escuchando música electrónica, es lo que más me gusta, música electrónica y la tengo de fondo. En otros ratos pongo reggaetón, a veces en México decimos bien belicón, unos corridos que tengo ahí por Ok. detrás. Entonces, yo sí, no sé por qué, pero ocupo tener el ruido de fondo para poder trabajar. Bueno, eso es una cosa bien importante. Alan, B, yo te quería preguntar algo y es que me parece súper particular que tú hayas pasado de ser desarrollador dentro de una empresa un poco más tradicional, como por decirlo de alguna forma, Claro. ¿cierto? Siendo empleado, a arriesgarte a meterte en el mundo del emprendimiento. O sea, ¿cómo llegó el Alan, desarrollador de hace unos cuantos años atrás, a ser co-founder de Torre Negra hoy? Y a ver, para mí no suena tan extraño, obviamente tengo un sesgo por detrás de por qué no suena tan extraño, pero finalmente el mundo del emprendimiento, el mundo del desarrollo y el mundo del emprendimiento están muy de la mano. Entonces a mí me pasó que cuando yo comencé o estaba comenzando a aprender a programar, me metí a Platzi, que Ujú. pues bueno, ahí yo soy otro Platzi student que como que súper enamorado del tema. Y me pasó que en alguna ocasión estaba viendo una clase de growth, porque yo llegó un momento en el que me llamaba la atención como todo este mundo. Después de trabajar en una agencia de software que digamos era más tradicional, comencé a trabajar en una startup que se llama Vic, que fue una de las primeras en pasar a Y Combinator de Latinoamérica, que es una de la aceleradora más reconocida del mundo. Y pues estudiando temas de programación y todo eso en el mismo Platzi me encontré con otros temas como era de growth, de producto, de datos, etcétera. Ujú. Y ahí mismo, conforme yo también lo veía en mi día a día, como que me fue surgiendo esa espinita que decía, ah, pues mira, se ve bastante cool, se ve entretenido toda esa parte. Y pues bueno, obviamente hay una historia más detrás, pero llegó el momento en el que dije, creo que lo puedo hacer. Me lancé a ¿Por qué emprender por no? una primera Sí. ocasión. Claro, dije, pues si otros pueden, ¿por qué yo no? Entonces me lancé en una primera ocasión, una historia por detrás y pues bueno, la vida me fue llevando hasta ahora Torneo Organization. Bueno, ¿y cuáles son esos retos que tú dices, uy, no? Pues en Torre, ahorita en Torre Negra, que tú dices que yo en qué me metí, o sea, en qué momento tomé esta decisión, ¿cierto? Porque finalmente yo creo que hay unos retos que son que todos los emprendedores tenemos, pero hay unos muy especiales dentro de las industrias que uno dice, yo no, ya voy a tirar la toalla, ya mañana cierro esto y no vuelvo. Sí, o sea, ahí nada más un punto importante que tú tocas es que todo negocio tiene su parte fea, porque uno dice como, de, mira, este le está yendo bien, si yo estuviera en eso me iría bien, olvídate, o sea, eso no Sí. existe, toda industria y todo negocio tiene una parte fea. Particularmente de Torneo Organization, pues termina por ser de que nosotros de cierta manera somos un servicio muy similar a una consultora, entonces damos un acompañamiento, lo tratamos de dar de manera muy personalizada y muy uno a uno,
Y eso es algo que no lo puedes escalar tan fácilmente porque acá sí no aplica tanto, en mi perspectiva a día de hoy, no aplica tanto el poner una inteligencia artificial, automatizar, etcétera, porque pues literalmente, finalmente por lo que estás pagando es por el know-how y por el contacto con alguna persona. Entonces creo que ese es el reto, que es más como el tema de escalar. Y lo otro que me enfrento hoy en día, digamos, en algún momento creo que puede cambiar, pero hoy en día yo me encuentro y justamente hablando de X, que yo tomo muchas decisiones con data cualitativa, pero no cuantitativa, porque Ok. también a veces es un poco difícil decir, le gusta, pero ¿qué le gusta al founder? ¿Cuánto le está sirviendo una mentoría? ¿Cuánto le Ujú. está sirviendo un evento? Como que esto datificarlo es un poco complicado, entonces diré que es eso de uno escalar y para escalar también ayuda bastante el hecho de tú tener como puntos bien cimentados, como de, mira, estos son los datos de cómo podemos, o sea, qué es lo que sirve y cómo lo podemos ir escalando. Entonces, eso es un poco complicado. De ahí en fuera, pues, no sé, temas normales, que una vez es como que va un poquito bien, un poquito menos mal, etcétera, pero que diré específicos del negocio, creo que son esos. Bueno, básicamente nosotros pues pertenecemos a Torre Negra Organization con Daki y definitivamente pues lo que dices es muy difícil para Sí, una persona decir no, pues le va muy bien, pero muy bien es 1, 3, 5, ¿cierto? claro. Llevarlo pues como a una escala de numérica es bien complicado y eso es lo que debería uno comenzar como a mirar cómo empezar a llevar como los datos numéricos para poder tomar decisiones, que finalmente eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros en aquí lo que queremos es que las empresas tomen decisiones basadas en los datos, que son datos de ventas históricas, por ejemplo, para poder tener un buen Sí. resultado futuro. Y eso, pues, ojalá todas las empresas hicieran lo mismo, o sea, como que tomaran decisiones basadas en algo que ya pasó, Sí, no en ¿cierto? En sentimientos historia únicamente. Ujú. en sentimientos, en la corazonada, en que de pronto me va a ir bien, Sí. ¿cierto? Entonces, hablando pues como de todo esto, ¿cuál ha sido como ese punto que te ha cambiado las reglas de juego? O sea, que tú vas como, voy súper bien por acá, me está funcionando, o por ejemplo también que saquen nuevos programas. O sea, ya tienen uno, entonces sacaron uno nuevo que es para otro tipo de segmento, Claro. ¿cierto? Ese tipo de decisiones las estás tomando basado en qué. O sea, me va muy bien, pero preferiría que hubiera otro programa así porque me siento más cómodo así. O cómo vas tomando esas decisiones pues en el entorno en el que estás. Pues mira, ahí sí está medio complicado a veces más cuando estás en etapa temprana, porque yo comprendo que cuando tú ya tienes data histórica, entonces evidentemente es más fácil tomar ventaja de esos datos y decir, mira, en base a lo que pasó puedes hacer esto o hasta hacer un modelo predictivo que te diga Ujú. puedes hacer esto. En nuestro caso, para este momento, pues sí ya podemos ir teniendo data, conforme vamos operando vamos obteniendo data y cosas que a mí me hacen saber qué tan bien voy o qué pivots debería de cambiar o qué cosas debería de cambiar. Es número uno, un análisis por cohortes de retención. Ok. Entonces yo mes a mes lo que voy haciendo es un cohorte de el cohorte número uno, mes uno, cuántas personas entraron, cuál fue su retención en el mes uno, mes dos, mes tres, cohorte número dos, retención en el mes uno, mes dos, mes tres, etcétera. Entonces, eso a mí me ayuda para el programa principal que tenemos, que es en el que ustedes están, para ir sabiendo si la retención durante el tiempo, que es lo que queremos ver, conforme más cohortes van pasando, idealmente tú lo que quieres ver es que el último cohorte tiene una mejor retención que los primeros, porque cuando recién inicias, pues generalmente tu producto, tu servicio, pues está un poco, como dicen acá, maluco, como que Ujú. la cosa no va andando tan bien. Entonces, teóricamente, conforme va progresando el tiempo, vas mejorando tu producto o servicio y ese cohorte, los últimos cohortes deberían de tener una mejor retención en el paso del tiempo. Entonces, eso es uno para yo tomar decisiones respecto a podemos o no mejorar el programa. Entonces, esa es una parte. Ahora, el por qué decidimos lanzar un nuevo programa, básicamente notamos hoy en día hemos tenido aproximadamente 1,100 aplicaciones dentro de todo este año y notamos que finalmente aproximadamente el 83%, 83-85% la rechazábamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque este programa en el que están la mayoría de empresas con las cuales trabajamos ahora es para empresas que estén facturando o próximas a facturar al menos $5,000 mensuales de revenue, lo cual la mayoría de emprendedores y emprendedoras son empresas o emprendedores que tienen o una idea o un MVP. Entonces dijimos como de que, a ver, si tenemos casi o 700, 800 aplicaciones que son de emprendedores que en etapa de idea un VP, ¿por qué no tomamos ventaja de eso? Y pues también lanzamos un programa para poder hacerlo esto. Pero si te fijas, todo es evidentemente, sí es a feeling, Sí. obvio un poco, pero finalmente lo respaldamos con la data de si aquí hay algo que nos está diciendo que podemos tomar ventaja de eso, pues obviamente comprueba el feeling que uno sentía como founder.
Bueno, hay una cosa súper importante que a mí me parece que ese tema de feeling, pero además del feeling, para ustedes tomar decisiones de quién va a entrar y quién no, cuáles son como esos insights que tú dices, check, check, o sea, quién sale, quién entra. Obviamente, uno de esos es, bueno, más o menos una facturación de 5.000 o que va a empezar a facturar esto, pero ¿qué más? O sea, en esas entrevistas que ustedes hacen a los fundadores cuando se sientan con ellos y les empiezan a hacer pues las preguntas, también hay un tema de esta gente tiene, pues, no sé, uy, no, la van a romper Sí, o sí, sí. de pronto están como un poquito perdidos, o sea, como cuáles son esas cositas que tú empiezas a mirar, no solo a nivel pues monetario, sino también a nivel del equipo, cómo los ves estructurados, cuáles son exactamente, yo digo, estos entran por esto, esto y esto y esto. Me imagino que para todos también varía. Claro, 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 claro. Sí, igual, a ver, al final uno más que trabajar con una empresa está trabajando con una persona o un equipo de personas por detrás. Entonces sí me encantaría y es parte de hasta cierto punto lo que trataremos de homologar en algún momento con Torre, la empresa que tiene mi cofundador Alex Torrenegra. Ellos de cierta manera sí tienen como algunos puntos con los cuales puedes medir el performance de una persona y tenemos pensado en algún momento aplicarlo para los founders. Hoy en día en que yo me fijo es uno, si tu empresa está creciendo rápidamente, o sea, hasta cierto punto está teniendo crecimiento, tiene más de $5,000 de facturación, etcétera. Y hasta ahora, para serte honesto, pues fuera de eso, si es más en la persona, por ejemplo, cuando te conocí a ti, finalmente a ti y a Carlos, era, ok, son personas que tienen ganas de crecer, sí, que ya tienen experiencia como tú trabajando en empresas, sí, que finalmente lo que están buscando sí es crear una empresa de alto impacto, hacen fit, como que son buena onda, súper bien y que además vemos que son personas que saben bastante, o sea, que realmente son un equipo súper, súper bueno. Para mí me tiene vendido. O sea, yo cuando los Ok. conocí a ustedes y Daki, además de que algunas personas que nosotros conocemos, founders, como los de Grayola, que han crecido rápido y que me decían, man, o sea, Dani es como súper crack, o sea, ella debería estar ahí. Pues evidentemente evidencia más y por eso en el caso específico, por ejemplo, de Daki es que dijimos de una tiene que estar Daki. Pero obviamente, como bien lo mencionas, pues va variando poco a poco dependiendo de la empresa o equipo. Ok, ahí yo me voy a entrar un poquito en el tema de las empresas que tiene hoy Torre. ¿Cuántas empresas que tú obviamente conozcas utilizan los datos y utilizan inteligencia artificial para crecer hoy? Hoy en día tenemos 23 empresas, entonces de ahí al menos, a ver, que utilicen los datos, ahí sí te puedo decir que probablemente sea entre el 30 a 40% las que estén utilizando los datos, las que estén utilizando de una u otra manera inteligencia artificial, yo te diré que al menos el 80%. Ahora nada más añadiendo un poco más en la parte de los datos, creo que algo que pasa también a veces con muchos founders es que se espantan con muchas empresas, con muchos founders como de es que tengo datos, pero entonces, ¿qué hago con ellos? Entonces, más bien el problema es que no saben cómo sacar insights de ellos, cómo esto lo puedo utilizar tanto para hacer un análisis descriptivo o predictivo de eso. Entonces, yo el reto más común que veo es, los que los toman datos sí es porque tienen un background un poquito más técnico y saben Ujú. cómo utilizarlo, y los que no, no es tanto porque no quieran, sino más bien se sienten un poquito perdidos o perdidas de, uy, tenemos datos, pero quizás no estamos tan seguros de cómo lo podemos hacer. Ok, y ya trasladando un poquito la pregunta a Torre Negra directamente, ya hablaste un poquito del tema de los datos, pero ustedes están utilizando ahorita inteligencia artificial para algo, pues porque me imagino que con Sí. el back que tenemos de Alex, que pues su empresa también está montada en un tema de inteligencia artificial y me imagino que análisis de datos full, ¿cómo lo están utilizando ustedes ahorita la inteligencia artificial dentro de Torre Negra Organization? O sea, yo en mi día a día la manera en la que utilizo es, número uno, pues me ayuda bastante a ser más eficiente en procesos operativos, más por ejemplo los LLM, que es Large Language Model, modelos de lenguaje gigantes. Entonces yo lo que hago para las entrevistas, generalmente tú cuando vas a una entrevista, cuando tienes una entrevista o solo una entrevista con un founder, tú vas un poco sesgado o sesgada, porque hasta cierto punto tú nada más escuchas lo que quieres en este momento de que, vi que esto es de la empresa, es bueno o malo, etcétera. Entonces yo a todas las reuniones invito a uno de estos robotcitos que se meten, el mío Ujú, se llama el Fireflies ujú. AI, tal cual. Y lo que hago es después, todo es el texto que me da la transcripción, lo pongo en ChatGPT o en Claude y le digo, dime qué insights puedes mostrar de esta empresa. Yo tengo como un prompt ya prehecho de Ujú. específicamente qué es lo que estoy buscando, pero básicamente le digo, dame insights específicamente de esos puntos. Y eso me ayuda a saber o a escuchar, vamos a decirlo así, otras cosas que quizás yo no consideré mientras estaba hablando. Entonces, esa es una parte. Y la otra, pues, como te estaba mencionando, yo tomo bastante en cuenta los temas de cohorts, de retención, cómo lo voy midiendo, etcétera. Entonces, generalmente yo mes a mes es mi trabajo porque tenemos una junta directiva dentro de Torneo Organization
Entonces yo mes a mes voy cuantificando el NPS, la retención, cuánto vamos creciendo non-revenue, etcétera. Y basado en eso, pues voy ajustando cambios. Si veo que la retención en cierto cohort va bajando, pues entonces ahí inmediatamente yo me pongo a investigar, a hacer más entrevistas de usuarios, etcétera, como para ir viendo qué es lo que puede estar pasando. Y de ahí en fuera, yo diría que para otras cosas en mi día a día es post, o sea, cosas de Sí. contenido y todo eso. A veces uno se queda sin ideas y te ayuda bastante el tema de inteligencia artificial. Sí, yo creo que eso es El de todos, sí, el de sí, sí, todos, sí. porque uno ya entrena su inteligencia artificial en ChatGPT, por ejemplo, y habla como yo, entonces te saca el super post y Sí. la gente ya de alguna forma, o a mí me ha pasado que yo he sacado alguno que otro post con ChatGPT y no se dan cuenta, o sea, soy yo, es Dani hablando, entonces si uno sabe preguntar, sabe hablarle al chat, pues te habla directamente como tú. Porque hay otros que uno dicen, copió y pegó de lo que le dijo allá y no hizo absolutamente nada más por mejorarlo, Claro que ¿cierto? es el famoso prompt engineering. Tienes que saber, para recibir una buena respuesta, el input tiene que ser ¿Cierto? bueno para que el output sea aún mejor. Exacto, no, bueno, Alan, entonces, devolviéndonos un poquito a ese paso que tú tuviste primero por Vic, ¿cierto? Ahí, cuando tú decidiste emprender antes de Torrenegra, en ese espacio que tuviste otro co-founder, cuéntanos un poquito de esa experiencia, de qué era la empresa, por qué decidieron ya no seguir juntos y seguir cada uno por su camino. Sí, mira, yo a finales de 2021, por allá octubre, noviembre, ya había tomado la decisión antes, como de yo finalmente como que renunciar en ese momento a Vic, pero Ujú, ya en ese momento dije, es el momento ahora. ¿Por qué? Porque la edad, en este momento tenía 24, 25 años, justamente había entrado en un programa que se llama On Deck, que era ujú. una comunidad de Silicon Valley, como que me empapé bastante de ese mundo. Decidí salir y de ahí me puse como a que buscar más ideas y me pasó algo que yo me puse a desarrollar soluciones en busca de problemas, que ese es todo un tema Ok, aparte, pero sí, sí. le pasa bastante a los founders técnicos que como sabes programar relativamente fácil, entonces te pones a conseguir cualquier solución. Y en ese tiempo igual también como que estaba buscando una persona con quien emprender, porque pues una realidad del emprendimiento es que es bastante duro, pero es un poquito menos duro si es que tienes a una persona con la cual puedas compartir esas emociones. En ese entrelapso también me puse a aplicar a diferentes aceleradoras como 500, como Y Combinator, como Platanos Ventures. Y pasó que para inicios del 2022 yo estaba muy activo en YC Co-Founder Match, que es Ujú. como el Tinder para uno encontrar co-founder. Uno pone yo quiero técnico, yo quiero de business, yo quiero esto, etcétera. Entonces conocí a un man con el cual terminamos por hablar, compaginamos bien en la primera llamada que tuvimos y justo días después de esa primera llamada me llamaron a Plátanos a mí. Como a mí solo, Alan, como de mi entrevista. A él le dije como de, oye, mira, a mí solito me van a rechazar porque Plátanos es muy vocal en que ellos no invierten en solo En o solo. sola founders. Ujú. Y entonces le dije, mira, o sea, el no ya lo tenemos, igual y vayamos como a ver qué pasa. Y nos terminó por pasar que una semana después teníamos $100,000 con una única idea. Entonces, el tema fue Sí. bastante interesante porque fuimos un 0 to 1. Pasó algo que yo en mi vida no pensé que fuera a pasar, que es levantar algún ticket de inversión. En este caso, más aún como de un fondo de plátanos que en ese momento ya estaba haciendo bastante ruido. Y de ahí, pues, lo que vas a escuchar de muchos y muchas emprendedoras es esta frase que voy a decir, pero que a mí también me pasó, cometí todos los errores posibles, que es construir soluciones en busca de problemas, no hablar con usuarios, lanzar cosas que no tienen mucho sentido, etcétera. Al final, lo que llegamos después de 6 meses de iteración, muchas cagadas, muchas cosas que no debemos de haber hecho, es creamos un programa en el cual apoyábamos a profesionistas, que llámese como una persona que está trabajando en una empresa, en una startup, etcétera, o un fundador o fundadora, a comenzar a crear contenido para que apalancara su empresa, para que su empresa se apalancara y que tuviera más tracción, porque finalmente mucho de lo que escuchamos que tiene mucha verdad es el tema de marca personal y cómo Ujú. te puede beneficiar. Entonces teníamos un programa en el cual invitábamos a creadores de contenido como Robbie J. Fry, como uno que se llama Diego Barrazas, Enzo Cavalier, personas del mundo emprendedor, para que te compartieran ellos cómo lo habían hecho puntualmente en sus campos. Pero pues ya después de 1 año, 3 meses, ya lo habíamos hablado anteriormente con mi founder y finalmente después de 1 año y 3 meses vimos que como cofundadores no compaginábamos a nivel Ok. negocio. Entonces Sí. dijimos, no tiene mucho sentido que sigamos adelante, cerramos la empresa, regresamos dinero y cada quien se fue por su lado. Bueno, yo creo que ese tema de los co-founders es vital en el tema de Sí, emprender porque eso se vuelve un matrimonio. O tal sea, cual. tú te Sí. casas con ese otro fundador y lo ideal es que no se separen, ¿cierto? Y tratar de pulir lo más posible y además, pues,
son cosas que venimos con pensamientos diferentes, que uno quiere irse por allá y el otro por acá. Sí. Y hay otra cosa muy importante y es que el mundo del emprendimiento en general es un mundo súper solitario. O sea, si uno está solo emprendiendo, es como me voy a deprimir. Pues literal, porque es que uno no encuentra, pues a pesar de que hay muchas personas, la mayoría vienen o en pares o de a tres, como para poderse dar ese apoyo, porque ya cuando uno dice no me funcionó y uno está solo, dicen ya voy a tirar la toalla, no voy a ser capaz, mientras que si tiene a uno o dos detrás diciéndole no, nosotros sí podemos, vamos, pues eso obviamente es muy mental también, que le apoyen a uno ahí. Sí, de que a veces cuando tú estás abajo, entonces el otro quizás no está tan abajo y dice, no, mira, hagámoslo y todo lo demás, y eso ayuda bastante. Exacto, bueno, no, entonces yo creo que eso aprendiste un montón ya después para decirle a Alex sí, ¿cierto? Y eso es otra de las cosas, pues cuando tú llegaste ahí, ¿cómo llegaste? O sea, es como, yo creo que muchas personas se pueden hacer esa pregunta, decir, estas personas, ¿cómo encuentran ese co-founder? ¿Cómo llega Alex a decirte, Alan, yo quiero que seas parte de mi empresa? O tú, ¿cómo llegaste a él y le dijiste, ve, yo quiero montar esto, a ver qué hacemos? Pues, ¿cómo fue esa relación ahí para poder lograr lo que es hoy Torre Negra? A ver, pues mira que es ahí donde yo digo y por qué predico tanto en parte de que sean más vocales con los wins que tienen, que yo por ejemplo es algo que te decía como, oye, en Daki a mí me parece que lo están haciendo bastante bien, como Dani, ponte a publicar, que sé que ya lo has hecho más, pero fue parte de eso. Yo entonces cuando yo estaba haciendo este programa, esta empresa que acabo de mencionar en la que trabajamos con creadores de contenido, pues parte de lo que nosotros comenzamos a hacer más activamente, obviamente hacía sentido que si nosotros apoyábamos a crear contenido, pues nosotros creábamos contenido. Claro. Entonces, en este crear contenido conocí a un chico que se llama Danilo Espina. Él es el cofundador de Pigma, que es una aceleradora también dentro de Colombia. Y con él hice un grupo de founders que tenían menos de 25 años, una cosa así. Nos empezamos a hablar y todo lo demás. Y 2 años después, 2 años y medio después, llámese el año pasado, a finales del año pasado, en noviembre, el 13 de noviembre, él me escribió y me dijo, oye, ¿conoces a Alex Torrenegre? Le dije, como que sé quién es, no lo conozco, pero te puedo conseguir una intro con él, porque pensaba que lo que quería era una intro. Le dije, sé quién lo conoce, te puedo conseguir una intro. Y me dijo, no, yo lo conozco, pero me habló y está buscando una persona que tenga un perfil similar al mío, pero yo no puedo, porque yo estoy en Pigma, entonces creo que tú eres esa persona, ¿te interesaría charlar con él? Y le dije, pues bueno, nada se pierde charlando con Alex en este caso, porque perfil interesante, lo peor que saca uno es que ahí charlamos algo a ver interesante. Entonces, justo el 13 de noviembre me hizo la intro, de ahí como que por ahí del 17, si mal no recuerdo, nos reunimos por primera vez. Y básicamente por los siguientes 2 meses, Alex como que también me estuvo entrevistando, me ponía un par de pruebas de emprendimiento de diferentes cosas. Pero la idea desde el inicio era, como teníamos bien claro aquí el output de esto, si la cosa sale bien, es que terminemos por trabajar como co-founders. O sea, desde un momento él estaba buscando a nivel co-founder, simplemente me imagino dentro de su análisis, que honestamente no sé cuál sea del todo, pues estaba evaluándome como de qué tanto no realmente como que yo podía dar la talla para ese perfil que le estaba buscando. Y ya para inicios de enero 2024, es decir, este año, el 15 de enero, me dijo unos días antes, sí, el 15 lanzamos Torneo Organization y ya. Pero ¿qué es lo que diré? Pues uno, la serendipia que llaman en inglés, el hecho de haber estado posteando y lo otro. Y la otra parte, pues digamos, que a ver, yo no, evidentemente respeto mucho a Alex, respeto mucho, he aprendido bastante de él, pero digamos que yo no era como que estuviera... No era como que yo lo buscara, o no era, si me hubiera ofertado, por ejemplo, a ser co-founder de Torre, yo lo hubiera dicho no. Porque es algo que a mí, o sea, cool el asunto, pero a mí no me interesa. Y en este caso, pues como que se dio que yo tenía esa preparación, yo tenía experiencia en eso, él estaba buscando a alguien que supiera lo que yo sabía y es como un match perfecto y dije, pues bueno, que se haga de una. Entonces, creo que diré, aumenta tu superficie de suerte, que eso suele pasar mucho con las empresas al ser más vocal, en qué sabes, en qué no sabes. O sea, yo en LinkedIn como que compartía mucho de, yo sé mucho de esto, eso me terminó por ayudar y pues probablemente aumentas la probabilidad de que te lleguen oportunidades que hacen fit con lo que tú sabes o con lo que tú quieres hacer. De acuerdo, yo creo que esa pregunta todos nos la hicimos en algún momento, como, bueno, Alan está acá, ¿por qué está? ¿Le habrá hecho una propuesta? Pues porque ahorita el mundo tan interconectado, yo dije, pues se lanzó y le escribió por LinkedIn. Sí, no, como le dijo, un man en México, el otro en San Francisco. De eso, pues como que por donde la que yo veía más probable era, no, pues empezó a escribirle, como la gente cuando empieza a darle like, le escriben los posts, no sé qué, yo dije, puede hacer algo así, pero bueno, es súper chévere lo que nos cuentas, pues porque finalmente son oportunidades que muy pocos
tienen pues como así tan a la vista, ¿cierto? Entonces Claro. es algo bien, bien interesante. Pasando un poquito más ya como a ya un tema más tuyo, ¿cierto? Ya dejando un poquito atrás el emprendimiento, ¿cómo equilibras la vida? O sea, yo creo que esa es una pregunta de emprendedores todo el tiempo porque a pesar de que supuestamente queremos hacerlo, pues el día tiene 24 horas, tenemos una cantidad de cosas más adicional de nuestros emprendimientos y hay emprendimientos que requieren full, o sea, las 24 horas del día, entonces, ¿tú cómo equilibras eso? O sea, ¿cómo haces ejercicio? ¿Cierto? Sí, sí, ¿Cómo te das esos espacios para salir a caminar, al cine, con los amigos? A ver, yo creo, desde mi perspectiva, uno sí tienes que tener a lo que en inglés llaman como no negociables, non-negotiables, que para mí es, yo todos los días, a menos que realmente sea porque estoy viajando, no puedo, etcétera, pero todos los días hago al menos 1 hora de ejercicio y camino por lo menos 1 hora. ¿Por qué? Porque todo el día me la paso sentado, entonces sí me da algo de culpa de que diga, ay, pues eso sí no. Eso para mí son los no negociables. De ahí en menor grado es pues alimentarme bien. Trato de todos los días de seguir una dieta, de alimentarme bien y todo lo demás. Y ya de ahí en fuera, lo demás que voy a decir quizás puede sonar para algunas personas como no lo más saludable, pero es que a mí me parece un poco extraño cuando las personas hablan como de work-life balance, porque finalmente yo, Alan, y más cuando estás emprendiendo, emprender no es algo que alguien te empuja a hacerlo, sino yo, Alan, decidí y todos los días decido esto es algo que me interesa, aquí lo voy a estar haciendo, pero yo lo estoy eligiendo. Entonces, como que el hecho de que yo tenga que separar y se le estoy dedicando al menos 8 horas al día, si yo tengo que separar lo que es work de life, se me hace un poco extraño porque de cierta manera esta separación implica que mi trabajo no va con mi vida, pero al finalmente como yo elegí hacer algo que me gusta, pues para mí el work y life van de la mano. Y la mejor manera en que yo lo suelo hacer como para... A ver, yo sí soy workaholic y me encanta. O sea, yo desde la mañana y hasta la noche y fines de semana, como que la verdad, yo por ahora, pues también a que puedo y que no tengo responsabilidad, no me tomo tanto como ese tema de descansar. Cuando es necesario lo hago, pero generalmente como que todos los días, aunque sea algo, porque me gusta, porque es parte de nuevo de lo que a mí me gusta. Y la otra parte que más me gusta es que finalmente en este camino uno termina por conocer a gente bastante cool, gente como Dani, que finalmente tú y yo podemos salir y esta conversación, fuera de si es un podcast o no, vamos a tener una conversación muy similar. O sea, y finalmente esa es la parte bonita que es ya es algo social. No necesariamente siempre vas a hablar de empresas, pero finalmente como tú conoces del tema, yo conozco del tema, pues también se da bastante orgánico que salimos a un café, salimos a comer algo y terminamos por hablar de temas que a ambos nos interesa, que resulta ser que también es temas de trabajo hasta cierto punto, pero que nos beneficia. Entonces, para mí esa es una de las maneras, que es algo también que le copié mucho a Daniel Bilbao, que probablemente mucha gente lo conozca, que él también habla de eso, o sea, encuentra tu tribu, que para él lo que dice mi tribu es las personas, Ángela de Morado, el de Frubana, su hermano de rap y toda esta gente que dice, pues es que finalmente lo que me gusta y es lo que compagina. Entonces yo es esa manera que hago que mi work y mi life como que hagan un fit en lo mayor posible, pero pues aparte evidentemente no todos tienen los mismos hobbies, entonces mis hobbies yo simplemente lo que sí es que los tengo agendados en mi calendario y eso sí o sí los cumplo, a menos que haya días en los que me sobresatura el trabajo. Pero aquí entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es la visión de Alan, veintañeros, ya casi saliendo los 20, pero etcétera, pero pues de cierta manera sin responsabilidades? A mí lo que me gustaría saber, tú cómo lo haces, porque yo sé que pues tú ya tienes unos niños, etcétera, eso puede complicar más cosas. Entonces, ¿tú cómo lo has hecho? El hecho para poder sí llevar ese work-life balance y también respetar el tiempo que probablemente pues requiera tu familia y tus niños. No, pues mira, ahí ya sí es un tema de súper organización en agenda. O sea, mi agenda es mi vida. Entonces lo que yo hago es trabajar desde muy temprano en Daki, ¿cierto? Entonces yo saco Daki, empiezo a trabajar tipo 6 de la mañana, que se van los niños para el colegio. Entonces de 5 a 6 estoy con ellos, se van para su colegio. De 6 a 1, full, enfocada. O sea, ahí no hay nadie que me... No hay niños, no hay nadie corriendo. Salgo, almuerzo y luego tengo otros 2 o 3 horas adicionales también para enfocarme. Ya llegan ellos, entonces ya paro un rato, estoy con ellos hasta las 7 de la noche, 7:30 se acuestan y si me quedó algo pendiente, pues lo hago en ese resto. Ajá. Pero sí respeto mucho el tema del dormir, porque dormir recarga. Entonces, si yo me quedo más tiempo hasta las 11, 12, como antes en mis 20, que yo me acostaba a las 3 de la mañana y al otro día era como si nada. Eso. Sí. Si yo hago eso ahora, con los niños, con todo, no soy persona. Entonces sí trato como de respetar mucho esos tiempos de agenda. Entonces
hay una cita de cualquier cosa, la agenda, tan, y ahí ya logro como ese balance que también muchas veces ellos son jugando y yo soy en reunión, pues todas esas cosas pasan, ¿cierto? Pero no es como el de todos los días, ¿cierto? Yo trato siempre como de respetar esos espacios. Que hay nada más, sorry, es que mencionaste algo bien interesante para el tema de datos, hablando acá temas de aquí, temas datos, nada más algo interesante que yo hacía antes y que es muy importante el tema de dormir, eso es algo que yo también priorizo, pero yo algo que hacía antes que ya no lo tengo ahora, pero ya ves que los smartwatches y todo eso, el Xiaomi Band y todo eso, yo medía mi calidad de sueño, entonces lo que trataba de hacer, que hoy en día venga Dios su reino, que hay tantos datos y todo lo demás, yo es parte de lo que tenía también dentro de mi rutina. Después lo dejé de hacer porque me obsesioné mucho con el tema y dije como que ya no está tan sano. Pero sí. Ayuda bastante también. Como si algo tangiblemente quieres hacer en tu vida es, como dice, utilizar datos y hoy en día ya puedes hacer un montón. Uno de ellos es la calidad del sueño. Eso te ayuda también un montón a tomar mejores decisiones. ¿Sabes qué sí pasa mucho? Cuando necesito incluir algo adicional nuevo, hacer ejercicio. Es como, ¿dónde lo voy a meter? Pero yo sé que lo tengo que hacer. Entonces empiezo a mirar la agenda y es como, bueno, media hora, listo, media hora, entonces entre las 6:30, media hora, lo pongo ahí. Entonces no lo hago todos los días, sino uno que otro día, como para poder empezar también a incluir unos nuevos hábitos. Hay una cosa y es que la gente habla de hobbies, de no sé qué, yo la verdad no tengo eso y nunca lo he tenido, o sea, nunca es como, ay, no, me encanta tocar guitarra, no, cero. Entonces yo creo que eso es un check porque me quita tiempo para yo poder estar haciendo cosas para aquí o pues en familia y así. Pero sí, ese es como el balance que yo veo ahí, que para muchos dirán, hay unos por ahí que dicen, no, yo trabajo 4 horas al día. Ok, chévere. Si le funciona, bien. Sí, o sea, si le funciona, súper bien. En mi caso, pues, y en la etapa en la que está aquí, pues obviamente no voy a decir voy a trabajar 4 horas, pero posiblemente en 1 o 2 años pueda decirlo, o tenga que trabajar 24 horas, ¿cierto? Entonces ahí ese es el balance. Y ya ahorita como para ir finalizando, me gustaría que nos recomendaras podcasts, libros, pues no sé exactamente qué es lo que más te gusta a ti, pero como una recomendación de cómo te nutres tú para conocer del mundo startup, para pues cosas que te gustan a ti, del ejercicio y todas estas cosas. A ver si nos hacen una recomendación chévere. Claro, pues bueno, amigos, amigas, evidentemente este podcast es un must, porque si no, no estaríamos por acá. Entonces, obviamente hay un sesgo en esa respuesta, pero este podcast, evidentemente, más porque me emociona, o sea, y sí es una promo descarada de mi parte, pero a mí me gusta hacer promo de las cosas que me gustan. Entonces, yo estoy también emocionado y feliz de comenzar a ver cómo va a evolucionar el podcast, pero más porque sé quién está detrás. Entonces, este podcast para mí será en las próximas semanas un must, ver a quién siguen invitando y ver qué más hay. De ahí, otros podcasts que yo escucho bastante es el de Cracks Podcast. Me parece que lo hace bastante bien. Este man de Oso Traba. Escucho por ahí diferentes que no tan consistente como ese. Hay otro que se llama 20VC, que es de un man de Inglaterra, que básicamente lo que hace es que entrevista a diferentes fondos y founders de ya bastante etapas muy avanzadas y me da insights como también numéricos de fondos y todo lo demás. Ya en la parte de libros voy a decir que acá yo cometo un pecado que yo tenía mucho rato que no leo formalmente como libros. Por allá hace 7 años, tuve 2 años que sí leí al menos 50 libros en un año. Pero ya tiene rato que la verdad no leo. Es que mi día a día es como que veo decks, leo diferentes cosas, etcétera. Veo en Twitter, uno lee bastante, etcétera. Pero si tuviera que recomendar un libro, si es como por inspiracional para founders, diré que el de Shoe Dog de Nike, que es la historia de cómo comenzó Nike, cómo se las vio súper negras, etcétera. Y más que nada porque lo que me gusta es que veo una marca gigantesca que creo que todos y todas conocemos, pero ahí te cuenta realmente el detrás de, o sea, cómo realmente lo vivió y no te cuenta lo bonito. O sea, el man te la pasa contándote como de, mira, esto me salió súper mal, etcétera. Otro sería la biografía de Elon Musk, que fue el de los más recientes que también estuve leyendo, más porque pues creo que muestra también muchas verdades incómodas, que es un tema todo aparte de lo que es necesario para tener una empresa gigantesca que cambie. Entonces, estas personalidades tan obsesivas como lo es Steve Jobs o lo era Steve Jobs, Elon Musk y esta gente como que hizo empresas gigantes, la verdad es que tienen que tener una parte como bastante empujante, bastante como que dominante, que también lo muestra Elon Musk o Walter Isaacson en la biografía de Elon Musk. Diré que esos son los dos más importantes. Y de ahí en fuera la manera en que me mantengo informado es a través de LinkedIn, donde tú y yo estamos constantemente ahí viendo a ver qué termina por pasar. El otro termina por ser Twitter. Mi Twitter está como que muy lleno de
temas de tecnología, temas de Silicon Valley, etcétera. Y ya por último, en menor medida, utilizo TechCrunch, que es como un medio muy reconocido en el mundo de tecnología, y también Reddit. Entonces tengo algunos como subreddits, los cuales a veces estoy leyendo, a veces por gozo, por entretenimiento, a veces sí para informarme, pero son mis fuentes principales de información. Bueno, ¿y qué le recomendarías? O sea, una frase que tú digas, uy, esto me cambió la vida, como para que todos aquí ya digamos, uy. A mí la que más me gustó y por lo que estoy tanto en el mundo de como programas para emprendedores, para emprendedoras y todo eso es, no todos y todas deberían de ser emprendedores o de emprendedoras, pero todos y todas deberían de tener la oportunidad de emprender. Entonces, esa es la frase que más me gusta porque realmente yo lo creo. Yo no creo que todos y todas deberían de estar emprendiendo porque es un trabajo difícil y creo que se romantiza a veces bastante esto. Pero hay personas que realmente son muy buenas para ello, son muy buenas para generar empresas que tienen un impacto y pues qué mejor que lo que se den la oportunidad de hacerlo porque nunca sabes si tú lo puedes hacer hasta que lo intentas. Bueno, Alan, muchísimas gracias por estar aquí desde México, además. Y bueno, ustedes muchísimas gracias por estar en este podcast. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes para que pues puedan ver este podcast y muchos otros invitados que vamos a tener durante los próximos meses. Si ustedes consideran que hay invitados que digan, uy, no, esta persona debe estar acá, escríbanos por favor aquí abajo para nosotros hacer la gestión. Alan nos va a ayudar a conseguir todos esos co-founders, esos CEOs, para poderlos traer acá. Y pues no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con todas esas personas que saben que les va a interesar bastante y nos vemos en el próximo episodio.